21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Y buenas tardes a todas y a todos, un gusto estar aquí en Uninorte de nuevo. Siempre es un espacio muy grato de reflexión y de trabajo. Yo creo que les pediría si podemos bajar las luces para que se vea un poquito mejor las imágenes de la pantalla. Mientras tanto yo voy haciendo la introducción a la charla. Yo quisiera hablar un poquito de la encrucijada en la que se encuentran las ciudades del mundo, y no solamente las ciudades europeas, sino es algo que pone en común o que está en común con las ciudades de casi todo el mundo, pero en particular con las latinoamericanas, que en un principio tienen un vínculo muy grande con las ciudades europeas, que están muy inspiradas por el trabajo que se hace en las ciudades europeas, y que sobre todo hoy en día ya recibe las preguntas acerca de la gestión ambiental que se debe hacer en ellas con respuestas muy distintas a las que han emprendido las ciudades europeas. Por eso creo que hay cosas convergentes y divergentes que son importantes. Las ciudades latinoamericanas en esa encrucijada sobre todo se tienen que preguntar una cosa que es radicalmente distinta de la de las ciudades europeas, y es cuál es el papel de la biodiversidad en ellas, sobre todo las ciudades latinoamericanas ecuatoriales, pero eso incluye casi todas las ciudades latinoamericanas, salvo tal vez Buenos Aires, Santiago y las redes de ciudades del área templada sur, porque incluso Ciudad de México y ciudades caribes todas están dentro de los dos cinturones ecuatoriales y comparten pues varias de las características que tiene esta zona en el planeta. La idea de transiciones socioecológicas urbanas nace de la necesidad de reposicionar las ciudades en el territorio, como de volver a pensar qué es lo que está sosteniendo la población humana que habita, que está en las ciudades ecuatoriales, qué tanto la expansión urbana está afectando negativamente sus fuentes de bienestar biológico, y qué tanto pueden contribuir a mejorar las condiciones, digamos, ecológicas del territorio en pro de su misma sostenibilidad. Para ello, por supuesto, hay que siempre entender el proceso de urbanización como un proceso incontrolable, es un proceso de crecimiento y de organización de la población, digamos, espontáneo o propio de los sistemas complejos. Los sistemas de asentamiento responden a muchísimas variables que en gran medida no estamos en capacidad de manejar, y como el desarrollo urbano es más un desarrollo adaptativo, una especie de carrera contra el tiempo para ir solucionando problemas que el crecimiento va generando. Entonces, en la medida en que es un proceso adaptativo, también pues tiene muchas posibilidades de ser, y por eso el mensaje también es optimista. Las ciudades no solamente generan impacto ambiental, no solamente constituyen ambientes que pueden representar espacios muy deteriorados para la vida o para el desarrollo de actividades humanas, sino también espacios tremendamente innovadores para la gestión y para el bienestar colectivo. Las ciudades o los sistemas de ciudades pues decimos que son propios del antropoceno, es decir, que solo existen a raíz de la expansión humana sobre el planeta, es decir, son fenómenos muy recientes. Ustedes pueden decir que 100 años, 200 años, los más exigentes irse a 1000 años atrás y hablar de Tenochtitlán, de Nápoles, de las grandes ciudades del Renacimiento o en cualquier época de lo humano, pero es que estamos hablando de todas maneras de un periodo de tiempo extremadamente corto y reciente. En otra aula de esta universidad se estaba presentando el libro Hace tiempo, de paleobiodiversidad colombiana,
en el cual hay información acerca de cómo era el territorio que hoy es Colombia hace 250 millones de años y cuáles eran los bosques, los ríos, los mares y los animales que había en ese momento, por supuesto sin humanos. Los humanos llegamos a Colombia hace máximo, y extendiendo los hallazgos de los arqueólogos, 15.000 años. Entonces, de entre 15.000 y 250 millones de años tenemos unas escalas absolutamente inconmensurables. Pero lo cierto es que los seres humanos, en el poquito tiempo que llevamos, hemos generado unos niveles de transformación absolutamente radicales de todos los ecosistemas y sobre todo hemos creado distintos efectos en esos ecosistemas. Uno puede hablar de degradación ecológica en general, es bastante estereotípico, no es necesariamente cierto. Lo que ha habido es una reacomodación de muchos elementos biológicos, geológicos, hídricos, y no necesariamente con efectos negativos. Los procesos biológicos, los procesos geológicos o hidrológicos se pueden imitar, se pueden manipular, y por eso podemos canalizar ríos, por eso podemos hacer muchas cosas que hoy en día a algunas personas les parece que son muy malas, pero que están dentro de las capacidades científicas y técnicas de los seres humanos y que nos han beneficiado a nosotros directamente. No siempre para bien de todos. Entonces, partimos de que las transformaciones ecológicas propias de la construcción de ciudades no necesariamente son destructivas, no necesariamente son deletéreas, depende de muchas cosas, voy a tratar de mirar algunas de ellas y sobre todo de incitarlos a hacer un poquito más de ecología urbana, de invitarlos a hacer ciencias de las ciudades para entender fenómenos que, por lo que decía, son tan recientes, tienen pocas, nos entregan pocas pistas para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Aquí en esta imagen pongo varios tipos de paisajes colombianos, sobre todo para mostrar formas de intervención en el territorio muy distintas y que requieren agendas de trabajo distintas. A ver si esto es por donde funciona espacios de colonización amazónica en el Caguán, lo que está en verde oscuro es selva, lo que está en verde claro es deforestación, la mayoría producida en los últimos 10 años por expansión de cultivos ilícitos y por especulación de tierras. Este es el municipio de Betas, en el macizo de Santurbán, donde se inicia el páramo, donde hay grandes cantidades de oro y la controversia acerca de la minería o la extracción de minería en alta montaña, pero ustedes verán los paisajes también altamente intervenidos de las laderas de las cuencas andinas, muy típicos. Todas las ciudades, en este caso es Bogotá, pero también dónde están insertadas y qué clase de biota asociada tienen, y piensen en Barranquilla, piensen en Medellín, piensen en cualquier ciudad del mundo y sus espacios de inserción en el paisaje y qué clase de transformación de la biodiversidad han hecho, o las sabanas de altillanura en el Bichada, que comienzan a ser reemplazadas por parcelas agroindustriales o forestales que también implican unos niveles de cambio ambiental importante. Y yo quisiera enfatizar los aspectos positivos de la urbanización en términos de su impacto ambiental. Y no pensar en la ciudad como problema, sino en la ciudad como solución, o por lo menos en la ciudad como un proceso adaptativo que tiene muchos espacios sobre los cuales intervenir en la medida en que sabemos más cosas al respecto. Y sobre todo porque la ciudad, como dice ahí, es un espacio que tiene una capacidad de acción cultural sin precedentes. Así como hay millones de personas conviviendo en las ciudades, hay miles o decenas de miles de personas estudiando profundamente, no solamente las ciudades, sino todo, pero la capacidad de pensar
el mundo está concentrada en las ciudades simplemente porque estamos viviendo concentrados en ciudades. Podemos hacer esta clase de seminarios constantemente, podemos hablar entre nosotros acerca de las ciudades, acerca de su impacto, y eso nos convierte en un espacio excepcional de interpretación e innovación de la realidad. Es un espacio privilegiado de innovación e inversión porque está el capital humano, está el capital financiero, está el capital institucional, hay muchas capacidades cercanas en contacto para hacer cosas. Las ciudades tienen una incidencia tremenda en la planeación regional, son focos de decisión política para territorios muchísimos más grandes, tienen capacidad de invertir lejos, incluso de sus bordes urbanos, pueden desarrollar relaciones innovadoras y tomar decisiones rápido. Cuando digo rápido, pues no necesariamente es mañana, pero en 2 años, en 3 años, un plan de desarrollo de un espacio urbano puede tomar decisiones importantes que se hacen efectivas en 2 o 3 años, y eso es rapidísimo para los ciclos, por ejemplo, de funcionamiento de los ecosistemas. Y finalmente en las ciudades hay una consideración fundamental de quienes las habitamos, y es que queremos vivir bien, que queremos disfrutar nuestra vida, que queremos darle sentido a nuestro trabajo y a nuestra existencia por fuera de las obligaciones que nos impone muchas veces la misma vida. La ciudad se ve siempre como un espacio de oportunidades, un espacio donde el sacrificio del trabajo duro, del trabajo incluso obligatorio, puede ser remunerado tarde o temprano con oportunidades inesperadas. Entonces, por eso la ciudad se vuelve a veces la meca de muchísimas personas, porque ahí se pueden realizar muchas cosas. Sin embargo, las ciudades no han sido estudiadas como ecosistemas completos hasta hace muy poco tiempo. Digamos, llevamos pocas décadas, incluso pocas décadas de hacer buena ecología, mucho menos ecología urbana. Y yo creo que ahí radica una de los talones de Aquiles del estudio del urbanismo contemporáneo, en la medida en que no hemos estudiado a fondo el metabolismo urbano, no entendemos bien las relaciones que existen entre agua, aire, infraestructura, biodiversidad y gente en los espacios urbanos. Son espacios extremadamente antropizados, es decir, controlados por los seres humanos, pero eso no quiere decir que no funcionen como ecosistemas. Y sobre todo para aquellos que tienden a confundir la idea de ecosistema con ecosistema silvestre o con ecosistema natural, nada que ver. La ecología es una ciencia que estudia los sistemas, las relaciones entre los componentes de los sistemas vivientes y no vivientes. De manera que la foto anterior, los edificios son parte del ecosistema, y lo son tanto como una montaña, lo son tanto como cualquier fenómeno geológico. El sistema alcantarillado de una ciudad es equivalente o es parte del sistema hidrológico de una cuenca, y el hecho de que esté modificado morfológicamente no lo hace menos parte del ecosistema. Y como corolario les diría, las licuadoras y los celulares también hacen parte del ecosistema, y es muy importante nunca romper ese vínculo entre las cosas o los artilugios, los seres vivos y los ámbitos en los cuales existen, porque ahí es donde nacen la mayoría de problemas interpretativos de lo que le sucede a la sociedad y al medio ambiente. En este caso, por ejemplo, que uso la imagen del profesor Ma Jun, quien empezó a hablar de la contaminación del aire en China, uno de los temas más delicados de la última década. Millones de personas mueren en China por enfermedades respiratorias, en Colombia también, pero más poquitas. Y él insistió en que estudiar bien la dinámica de la composición del aire en las ciudades a través del uso de teléfonos celulares y de que todos los ciudadanos pudieran reportar niveles de contaminación iba a generar una base científica de información suficiente para modificar el problema. Por supuesto lo encarcelaron unos años por instigar a la sociedad civil a actuar independientemente del Estado, pero luego siguió trabajando desde la cárcel y finalmente lo liberaron y le crearon un instituto para trabajar el monitoreo del aire en ciudades chinas, y hoy en día ustedes han visto los resultados tan exitosos que tiene China en términos de control y disminución de contaminantes urbanos.
Y ese es un buen ejemplo de cómo en menos de 20 años buena ciencia, una buena institución y un proceso no sin traumatismos puede conllevar a una reacción positiva de planificación urbana. En gran medida eso se debe a la posibilidad de pensar la ciudad desde los ciudadanos. Es decir, ustedes como habitantes de Barranquilla, como habitantes de Soledad, como habitantes de otros municipios circundantes, ¿cómo se sienten en relación con su territorio? ¿Qué tanto conocen de su propio territorio, de su atmósfera, de su clima, de sus dinámicas geológicas o biológicas, pero también históricas? ¿Qué tanto están conscientes? Y es chévere en general hablar con arquitectos y urbanistas porque son muy conscientes, sobre todo de los temas históricos recientes, aman la ciudad normalmente y eso hace que estén muy dispuestos a construir conocimiento nuevo y agregado acerca de la ciudad, porque en ecología eso es lo más importante, el conocimiento agregado, no que cada quien hace una cosita suelta y la deja, cada quien hace una tesis y la deja guardada en la biblioteca. Esto es una oportunidad para construir conversaciones más amplias acerca de los modelos de ciudad, participar en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y mirar en distintos niveles de la toma de decisiones qué pueden llegar a hacer ustedes como ciudadanos y como profesionales. Esta es la plataforma Soy Naturalista, que es una plataforma de redes del Instituto Humboldt con varias instituciones con las cuales ustedes pueden de manera continua reportar y promover que todo el mundo reporte fauna y flora urbana o de cualquier parte. Y bajo una modalidad de ciencia ciudadana, acumular información rápidamente sobre el estado de las cosas y construir modelos que de otra manera no podríamos construir, modelos colectivos de lo que hay, por ejemplo, en una ciudad, de lo que le está pasando a la ciudad, en fin. Estos son apps que son gratuitas y esta no es la única, pero hay, así como el de contaminación del aire en China, este está para biodiversidad colombiana. La encuentran en Soy Naturalista y en la aplicación se llama iNaturalist y pueden descargarla gratuitamente. Pero por supuesto no se trata de construir conocimiento solamente por tener conocimiento, sino para responder a los grandes retos de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión y de la violencia y la falta de democracia que hay en nuestros países. Por eso es clave que el conocimiento ecológico urbano se convierta en propuestas de bienestar y en propuestas construibles de bienestar. Las ciudades pueden hacerlo también, eso es muy chévere, tienen el músculo, pueden modificar sus instrumentos de planeación, insisto, para generar bienestar rápidamente si tienen buen gobierno. Por supuesto, el problema del buen gobierno, eso sí ya no tengo las claves, esas las tienen ustedes que son los que votaron ayer. ¿Quiénes no votaron ayer? Se salen, no mentiras. Perdón, profesora. No, tienen que votar, voten, porque esa es una manera también de manifestarse, no es la única, por supuesto. Entonces, sostenibilidad de las ciudades, calidad de vida en las ciudades están vinculadas y desde la ecología existe el mensaje de que los ecosistemas se pueden transformar de una cosa a otra, dándole suficiente tiempo o dedicándoles suficientes recursos. Uno puede reconstituir ecosistemas silvestres en espacios urbanos, tal vez no muy grandes por ahora, pero miren por ejemplo la polémica que hay en Cartagena hoy o ayer acerca del Caño Juan Angola, exacto, y de la isla de Barú y de Playa Blanca. ¿Cómo hacemos para restituir, por ejemplo, cierta calidad ambiental en espacios que se deterioraron en los últimos 20 años? ¿Cómo prevenimos el deterioro de otros espacios? ¿Cómo construimos ecosistemas amigables para los seres humanos que les prestan servicios de recreación, que les ayudan a adaptarse a cambio climático? Aquí en Barranquilla, indudablemente, el tema de la sombra y la capacidad de absorción del drenaje urbano son dos servicios ecosistémicos absolutamente fundamentales para la supervivencia y el bienestar en Barranquilla, y yo no sé qué tanto la ciudad está trabajando en ellos, por ejemplo.
Lo cierto es que en la medida en que las ciudades han modificado el funcionamiento ecológico de sus territorios, tienen que entenderlo. ¿Qué es lo que les está pasando? Es un diagnóstico como el del cuerpo humano en la clínica, para cualquier persona que esté en un tratamiento para la tensión alta, que dependa de una bomba de insulina o que requiera prótesis como gafas o cualquier otra clase de elementos que le permitan sobrevivir. Requiere estarse diagnosticando permanentemente y gestionando la funcionalidad. Hay que mirar entonces las ciudades, ya en el contexto de un sistema de ciudades, por ejemplo, de dónde están derivando servicios ecosistémicos, de dónde están derivando el agua que toman, a dónde la están virtiendo, de dónde están derivando la comida que consumen, a dónde están trasladando su huella ecológica, es decir, quién está pagando el costo de cosechar, manejar, enlatar y traer comida, en fin, las huellas ecológicas. ¿Quién está pagando la cuenta de lo que implica el desarrollo urbano y que no se ve en términos de transformación ecológica dentro o fuera de la ciudad? Entonces hay muchas, digamos, formas de entender esos servicios ecosistémicos urbanos. Una es pensando que la ciudad transforma y modifica la capacidad local de producir servicios ecosistémicos, y que eso puede ser manejado. El urbanismo contemporáneo comienza a hablar de manejo de servicios ecosistémicos propios de la ciudad, cómo hacer que la ciudad produzca y circule o recircule su propia agua, cómo hacer para que la ciudad sea más autónoma en términos de provisión de energía, o que sea capaz de producir, de metabolizar sus propios residuos sin tener que echárselos a los vecinos, que eso es fuente de conflictos permanentes. ¿Dónde va el botadero? Como todavía Colombia funciona con esa mentalidad de tirarle la basura a los más pobres o a los vecinos, desde nuestra casa hasta los barrios y las grandes ciudades. ¿Qué cosas de la funcionalidad ecológica definitivamente ya no se le pueden pedir al territorio? Ya las deterioramos o las modificamos tanto que no es posible que funcionen. Por ejemplo, en muchos casos la depuración atmosférica, la calidad del aire. En días pasados en Medellín se firmó el Pacto por la Calidad del Aire. Medellín es una ciudad que tiene unas condiciones de relieve que hacen que la contaminación se concentre y se quede en la ciudad, de manera que el metabolismo urbano no la puede procesar. Entonces, ¿qué hace uno? Pone uno descontaminadores, eso todavía no existe, pero poco a poco se construye una cantidad de medidas artificiales, es decir, culturales, para disminuir el efecto de la contaminación del aire. Son días de pico y placa permanente, son días de servicio de transporte público gratuito, pero también son días en los cuales todo el mundo dice, ¿yo qué voy a hacer para mejorar la calidad del aire? Las universidades comienzan a construir agendas de respuesta tecnológica más rápida. No dentro de 20 años vamos a ver si de golpe comenzamos a establecer la plataforma para sobre ella construir las bases conceptuales de la solución de un problema, porque eso es a veces lo que hace que las universidades seamos irrelevantes, y proponer soluciones técnicas novedosas. Y finalmente todo el tema de la equidad, como decía, en el metabolismo urbano, quienes están aportando más, quienes están recibiendo más las consecuencias negativas de la pérdida de esos servicios ecosistémicos, quienes se quedan sin agua o sin agua potable, quienes se quedan sin servicios de alcantarillado, sin servicios de recolección de residuos, y quienes exponen más su salud o su tiempo en solucionar necesidades básicas. Entonces esos tres espacios se tienen que considerar claramente en la construcción de ciudades sostenibles. Ahora, nuevamente una ventaja y una cosa importante que tiene Colombia para ofrecer es un poco su resiliencia, su gran plasticidad biológica, es decir, el hecho de que seamos un país de mega biodiversidad, un país con una riqueza hídrica gigantesca, aunque sea muy inequitativamente distribuida, nos da muchas opciones para trabajar. Pero normalmente estamos mirando las opciones de corto plazo.
Entonces, vendemos petróleo, vendamos carbón, vendamos oro y ya después miraremos cuando eso se acabe qué más vamos a hacer. Y se nos está acabando el tiempo, el carbón, el oro y el petróleo, mientras decidimos qué es lo que vamos a hacer, de manera que lo que nos va quedando es el territorio y sus recursos biológicos. Pero si esos recursos biológicos los deterioramos por estar haciendo lo otro, pues empezamos a encontrar que hay un callejón sin salida importante. Bueno, hay muchos indicadores en Colombia que seguramente ustedes están en capacidad de revisar a través de las páginas de los institutos de investigación, de los institutos de urbanismo, de planificación, todos los procesos de POT, EOT, planeación de cuencas, contribuyen con modelos territoriales a explicar un poquito cómo es la relación de ciudades con su entorno agropecuario, con su entorno energético, su entorno biológico, y de ahí comienzan a salir posibles escenarios para construir ciudades más sostenibles. Aquí hay más detalles del Estudio Nacional de Aguas, por ejemplo. Están todos los modelos de cambio climático y las predicciones de qué va a pasar probablemente en los próximos 20, 25, 30 años, pero por supuesto que ustedes van a sufrir fuertemente los embates del cambio climático. Cada vez va a tener implicaciones más drásticas sobre la salud de las personas y de la fauna y de la flora doméstica y silvestre. Cada vez vamos a tener más desastres, entre comillas, naturales, debido a la vulnerabilidad y la exposición que tenemos ante ellos. Entonces, pues, de una generación a otra hay que decir, lo sentimos mucho, pero ahí les dejamos el desorden. No hay nada que podamos hacer para arreglarlo rápido, les tocó a ustedes. Y es realmente un reto muy grande el tema de la adaptación a cambio climático y adaptación urbana a cambio climático, porque las ciudades, el cambio ambiental se siente mucho más drásticamente, está mucho más concentrado también. No voy a detenerme en esto, creo que son temas de planeación un poco, el tema de la multiescalaridad, creo que eso es muy interesante. La biodiversidad existe y funciona en escalas anidadas, desde el pote, desde la lata que tenemos llena de tierra con una matica de poleo en la cocina, hasta el jardín de la casa o el parque del barrio o los jardines públicos, a las zonas verdes urbanas, a las zonas periurbanas y en general la infraestructura que hoy denominamos infraestructura ecológica urbana. Pero si ustedes piensan en una abeja y en cuál es el ambiente o el territorio de la abeja urbana, van a poder entender cómo la abeja visita o el colibrí visita flores de distintos jardines, pero hace parte de una población de colibríes que vive en alguna parte y que me mantiene conectada con un mundo biológico que yo a veces no conozco, pero puedo disfrutar y que sí entiendo de golpe puede ser fuente de soluciones para los problemas de gestión del territorio. Tenemos preguntas de fondo acerca de la naturaleza ecológica de las ciudades, si son ciudades dispersas, difusas o debemos optar por ciudades concentradas. Son preguntas del urbanismo clásico que cuando tienen ecología adquieren o se enriquecen y adquieren un sentido distinto. El tema de construir para arriba y liberar espacio o de generar una mímesis, una mezcla y un híbrido a través de grandes espacios. Lo cierto es que por ahora tenemos ciudades no difusas ni concentradas, sino confusas. Las ciudades del futuro es uno de los temas apasionantes. ¿Cómo se imaginan ustedes en 20, 50 años, 100 años la vida, el hábitat humano? ¿Se imaginan a los seres humanos viviendo todavía en pequeñas poblaciones de 3, 4 mil personas, en Usiacurí, disfrutando, digamos, de la vida rural o sufriendo la vida rural según su perspectiva, o están pensando en la construcción de estaciones espaciales alrededor de la Tierra o en asentamientos humanos en Marte o en otros planetas? Eso no está nada distante, otra vez en escalas apropiadas, 100 años, 200 años, si sobrevivimos al cambio climático. Todos los temas de arquitectura verde y sorpresas
que, insisto, vuelven a plantear por qué las ciudades y los espacios urbanos son tan importantes para para entender la ecología del mundo y hacer mejor las cosas. Al azar, pues no al azar, dentro de los municipios, digamos, que uno puede mirar por Google Earth, en la costa encontré el Copey, una foto aérea del Copey en Cesar, verde, pues es un bosque urbano, y visto desde el satélite, igualmente, fíjense ustedes que en relación con el entorno agropecuario, la ciudad es el ámbito de la biodiversidad. Entonces surgen las preguntas si las ciudades podrían ser, por ejemplo, los mejores espacios para convivir con la flora y la fauna silvestre en el futuro, en la medida en que sepamos acoger a esa fauna que está siendo desplazada de entornos agroindustriales o mineroenergéticos o de otros paisajes, o si en las ciudades si los vamos a acoger o si igual van a llegar sin permiso, sin pedirnos permiso y se van a instalar y van a generar dinámicas que no siempre son muy positivas. La forma de entender los paisajes urbanos tiene que ayudar a darnos esas respuestas. ¿Cuál es la relación de nosotros como sociedad humana con las sociedades animales, con las sociedades vegetales? Y eso implica un diálogo, una conversación con ellas, una comprensión de quiénes son las aves, de quiénes son los gusanos, de quiénes son las plantas que colonizan los resquicios de los parques, del cemento, y en vez de pelear con todo eso, mirar si ahí hay un espacio de innovación y de construcción de bienestar para todos. Por eso hay unos criterios ecológicos para pensar la ciudad. Son los cinturones, no recuerdo si este es Londres, creo que no, creo que esto es Eslovaquia, sí, no, pero muchas ciudades del mundo están trabajando sobre el tema de los cinturones verdes y cómo ir mejorando la interacción de sus grupos sociales con el resto de los seres vivos que todavía persisten. Entonces, para eso estudiamos, como en cualquier estudio ecológico, la integridad del paisaje, no la integridad del bosque o la integridad de lo silvestre, que es lo que siempre nos han enseñado, por lo menos en biología, sino la integridad del paisaje, la conectividad de los distintos tipos de componentes del paisaje, los niveles de interdependencia entre esos tipos de entidades ecológicas que aparecen en el paisaje, por ejemplo, qué clase de intercambios de materia, energía e información hay entre el bosque periurbano y la ciudad periférica del centro. El tema de la identidad, que tanto la biodiversidad urbana contribuye a definir la ciudad en términos de qué es, qué clase de ciudad es, así como Venecia está definida por sus canales y su arquitectura renacentista, cuál sería la identidad de las ciudades latinoamericanas en relación con biodiversidad. Y qué tanto es un paisaje urbano diseñado, deliberado, versus un paisaje no regulado o espontáneo o que va evolucionando sin control. Para eso yo creo que, y para ir terminando, mostrar cómo realmente lo que está sucediendo hoy en día es una mezcla de todas las cosas. La ciudad en muchos casos es refugio de ambientes no transformados, quedan islas, digamos, de ecosistemas silvestres dentro de la ciudad, bien sea, por ejemplo, ríos, manglares, lagos. Es más difícil que queden bosques, pero hay muchas ciudades del mundo que tienen remanentes importantes de bosques, o que tanto van apareciendo, van llegando nuevos habitantes a las ciudades, pájaros que traen semillas, plantas que trae la gente, y se configura un nuevo tipo de ecosistema del cual realmente conocemos muy poco, un ecosistema emergente. Entonces hablamos de el verde, como infraestructura, bien sea silvestre o doméstica, y nos cuesta mucho trabajo separar, por ejemplo, los gatos de los pájaros silvestres. Es una relación que para nosotros siempre es conflictiva. Los gatos están acabando con la fauna silvestre, no solo en Colombia, sino en el mundo. Son una de las peores pestes.
Pero los gatos son simpáticos y nos han acompañado durante milenios. Aquí la universidad está llena de gatos, pero estoy segura que se han comido todas las especies raras de aves de la universidad. Entonces hay que tomar decisiones como cuando uno tiene hijos delincuentes. ¿Qué hago con los niños malos? ¿Sí? Es más difícil con los gatos, por supuesto. No. En términos del hábitat compartido, entonces, ¿qué hacemos para cuántas aves vamos a permitir que existan en Barranquilla de las aves que normalmente había hace 100 o 200 años? ¿Les vamos a ayudar a esas aves? ¿Les vamos a poner casita, por decirlo de alguna manera? ¿O hay algunas que sabemos que no queremos que estén acá? Sí, qué chévere que haya águilas en el mundo, pero no las quiero en mi jardín comiéndose mis gatos. ¿Qué sería lo natural? Que las aves grandes se coman a los gatos y los gatos se coman a las aves chiquitas, pero a nosotros como humanos no nos gusta mucho la ecología a fondo, nos gusta la ecología light, la doméstica. El problema, sin embargo, va a ser el tema microbiano. El problema no van a ser los árboles o la falta de árboles o la fauna o la falta de fauna, sino el ambiente microbiano que generamos los humanos a nuestro alrededor. Porque las bacterias sí están por todas partes, invitadas o no, se mueven a través de la basura, se mueven a través de los animales, se mueven a través nuestro, y hay un ecosistema bacteriano absolutamente nuevo que existe en todas las ciudades del mundo. Y los seres humanos vamos creciendo con esas bacterias, pero indudablemente a medida que las tensiones de selección biológica van incrementándose, el cambio climático se va dando, algún día esas bacterias nos van a comer, tal cual. Y por eso los epidemiólogos tienen que estar atentísimos en mirar dónde están apareciendo cepas peligrosas de ciertas bacterias o de ciertos microorganismos que pueden generar tarde o temprano problemas de salud muy, muy delicados. Además, las ciudades son por decir, el plato exquisito para muchos microorganismos porque pues, están llenas de comida, que somos nosotros. Entonces, ecológicamente hablando, eso representa un reto evolutivo importantísimo. Ya hablé de lo que decía de los gatos y los perros, las culturas biofílicas. Es complicadísimo controlar los perros callejeros porque la gente no deja. Y yo soy animalista de corazón. No hay ninguna razón para maltratar animales, pero estamos creando unos problemas gigantescos con el abandono de mascotas, con el mal manejo de los animales domésticos en las ciudades y unos riesgos gigantescos para toda la población. Entonces, y ya había hablado de ciencia colaborativa y conocimiento digital, que eran las aplicaciones. Modelos emergentes de ciudad que van creando esas opciones, digamos, innovadoras de convivencia y de construcción de ecologías un poco más complejas, un poco más sanas, hay en muchas partes del mundo, y pues lo deseable sería que en todas las ciudades en sus proyecciones de crecimiento comenzaran a desarrollar a partir del trabajo de los POTs, por ejemplo, de planeación y de ordenamiento territorial, unos diseños de ciudades más ecológicamente más sostenibles, más viables a mediano y largo plazo. Ciudades ecológicamente funcionales, por ejemplo, que tengan, algunas personas piensan que las ciudades deberían convertirse en agrópolis, en ciudades productivas, agropecuarias, que produzcan mucha de su propia comida. Puede ser divertido, puede ser interesante. No estoy muy segura de que sea eficiente, todavía no hay suficientes datos para saber, pero las ciudades no son solamente el ámbito construido, también tienen espacios rurales y los espacios rurales dentro de las ciudades son espacios muy buenos para producir comida de alta calidad. Entonces hay un espacio muy grande que también ya se ha desarrollado de agricultura urbana o periurbana por lo menos. Y finalmente propuestas tan sofisticadas como el bosque vertical, las torres de Milán en las cuales el diseño arquitectónico llega a unos niveles de barroquismo biológico tremendo, se incorporan decenas de árboles nativos, se modela algún tipo de interacción entre abejas, aves y plantas y por supuesto se mantiene muy bien
no gracias al sol y las dinámicas ecosistémicas, sino a las cuentas bancarias de los que habitan en los apartamentos, por supuesto. Bueno, preguntas para ustedes, para conversar acerca de la tipología ecológica de las ciudades. Estamos tratando de construir el mismo tipo de ciudades por todas partes, el mismo tipo de soluciones de bienestar en Barranquilla, que en Medellín, que en Tunja, que en Ibagué, o habría que pensar si las ciudades de manglares y lagunas costeras como Cartagena tienen una dinámica suficientemente distinta como para trazar una trayectoria propia que puede ser muy similar a la de Montería, pero definitivamente va a ser muy distinta a la de Manizales. Entonces, ¿cuáles son la forma en que integramos algunos criterios de biodiversidad, de ecología en la definición de esas identidades y de esos proyectos de adaptación hacia el futuro? Entonces, hablo de identidades en evolución, que tanto los proyectos de urbanismo son capaces de hacerlo. Tengo perspectivas muy ambiguas sobre el trabajo del paisajismo. Hay paisajismo de muy buena calidad porque contiene ecología y contiene consideración de las leyes naturales y de las posibilidades funcionales del ecosistema. Hay paisajismo completamente abstracto, que no quiere decir que sea de mala calidad, en el sentido de que dicen no voy a depender para nada de los determinantes ambientales del sitio y me voy a inventar algo así como las torres que vieron antes y lo voy a mantener porque los seres humanos podemos hacer lo que nos dé la gana, ha habido el presupuesto. Invitarlos a que lean el libro o el de plataformas de experiencias urbanas que publicamos hace un par de años del Instituto Humboldt y estén, digamos, ojalá participando en el trabajo de análisis de ecosistemas urbanos para generar lineamientos de política, para mejorar la capacidad, insisto, adaptativa de las ciudades y de generar bienestar a partir de la biodiversidad y pues poder construir un hábitat compartido biológicamente más agradable para todos. Muchas gracias. Sí, yo creo que aprovechamos antes de que te rapten y te lleven a otro de los eventos, entonces te tenemos aquí presa un momento para que si hay preguntas, por favor, no sé si hay micrófono para allá, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Javier Velázquez, soy profesor del Departamento de Derecho de aquí de la Universidad del Norte y precisamente enseño asignaturas de Derecho Ambiental y Urbano Territorial. Y el enfoque que se le da a las asignaturas tiene que ver con la política pública y el derecho aplicado al desarrollo urbano sostenible. Yo tengo como 50 preguntas, pero sé que puedo hacer una o dos, quisiera hacer dos. La primera, su opinión. Cuando se redactan las normas del Sistema Nacional Ambiental en el componente institucional de salida, en la Ley 99 del 93, hay unas autoridades ambientales urbanas. La ley prevé anticipadamente que esa concentración poblacional puede ser foco de efectos de impactos ambientales y por tanto organiza esas autoridades, los establecimientos públicos ambientales, las corporaciones, las autoridades de los grandes centros urbanos, etcétera, etcétera. En la definición dice que a esas autoridades se le atribuyen las mismas competencias que las corporaciones autónomas regionales en lo que fuera aplicable al medio ambiente urbano. Desde el punto de vista de la política y el derecho, eso ha generado todo tipo de conflictos. Y la pregunta siempre es, ¿y qué es el medio ambiente urbano? ¿Qué es el medio ambiente urbano a diferencia del medio ambiente? ¿O cómo se puede identificar para efectos de ejercer una competencia? La primera. La segunda, rapidito. A mí me parece, no sé qué opinión le merece, pero el modelo para gestionar ambientalmente una ciudad en este país es un modelo completamente diferente o sui generis. Los estudios dicen que el 90% de las aglomeraciones humanas, con algunas características urbanas, tienen muchísimas, es decir, están ubicadas en zonas de ecosistemas estratégicos o con vocaciones agrícolas muy fuertes. Realmente las ciudades en este país
son esas 6 primeras o algo así que tienen unas dinámicas de desarrollo urbano interesantes, pero de ahí en adelante, de los 1.122 municipios del país, pues son asentamientos tremendamente ruralizados o con vocaciones ambientales muy, pero muy fuertes. Entonces, frente a esa realidad, el modelo de desarrollo urbano sostenible, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Qué debería tener en cuenta? Bueno, muy chévere. Ambas están un poquito interrelacionadas. La gestión ambiental colombiana ha planteado un modelo institucional más territorializado, a partir de definir límites administrativos de las competencias. Y por supuesto, ecológicamente hablando, eso es lo peor que se puede hacer. Cuando a nosotros nos dicen delimite los páramos del límite para adentro, que el ecosistema se mantenga silvestre, y del límite para afuera se pueda intervenir con otras reglas, es complicadísimo porque el ecosistema funciona como un sistema abierto, como un sistema de vasos comunicantes persistentes, y eso le pasa a las ciudades. Tal vez entonces deberíamos optar o tratar de construir modelos o decisiones más funcionales, en la cual las autoridades urbanas se encargan de ciertos tipos de procesos independientemente de que traspasen los límites político-administrativos, y eso va a acabar sucediendo en la medida en que las ciudades, por ejemplo, dependen del agua, las ciudades, sobre todo las ciudades andinas, dependen del agua de los páramos circundantes. Entonces Medellín, que ya avisora un problema de aprovisionamiento de agua, dice nosotros no nos vamos a esperar a que nos den permiso para traspasar, para saltar por fuera de la ciudad, y la Secretaría de Ambiente de Medellín empieza a hablar con otras secretarías de ambiente de los 9 municipios, Barbosa, Itagüí, Bello, etcétera, etcétera, constituyen un área metropolitana, y el área metropolitana dice no, pero tampoco nos vamos a quedar dentro de nuestra delimitación, y comienzan a hacer negocios con los habitantes de los páramos y a establecer acuerdos de gestión del agua y pago por servicios ambientales o fondos del agua. Y Bucaramanga ya le va a tocar hacer lo mismo, quiera o no quiera minería, le va a tocar echarse la mano al bolsillo y pagar por la conservación de los páramos de Santurbán. Y Bogotá y todas las ciudades del mundo, en la medida en que se dan cuenta de que para seguir siendo ciudades dependen de procesos que a veces se inician muy lejos. Entonces, la comida de Barranquilla, ¿de dónde viene? Toda viene de afuera, y eso no es malo. Eso lo que significa es que hay un negocio ambiental distinto por detrás, y que en el ámbito de ese negocio hay que tener unas reglas que mejoren la sostenibilidad de los acuerdos territoriales. Entonces yo sí creo que hay que desarrollar sustancialmente el ámbito de las competencias de las autoridades urbanas, y todas las ciudades ya están sintiendo que están metidas en una camisa muy estrecha, y yo creo que una de las perspectivas más interesantes para innovar en la gestión ambiental colombiana es liberar a las ciudades, dejarlas que hagan más cosas y que sus autoridades ambientales urbanas tengan más autonomía y capacidad. Y también porque nos pueden ayudar a domesticar un poquito algunas corporaciones regionales que ya, como están tan establecidas y son tan dueñas de la autoridad ambiental, no permiten la innovación en muchos procesos. Creo que la identidad de lo urbano tiene también que ver con los procesos de poblamiento, y Colombia no le da parabolas al tema del poblamiento de los seres humanos. ¿Dónde queremos que habiten seres humanos, haciendo qué, y hacia dónde orientamos ciertas políticas de poblamiento? La gente me pregunta muchas veces en estos escenarios que si estoy o no de acuerdo con el control natal, porque la natalidad, realmente ese no es el problema no es que seamos más o menos per cápita o por familia, sino dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces, indudablemente uno debería tener unas políticas demográficas que favorecieran a las minorías étnicas, que les dieran oportunidades para mantener sus culturas y su autonomía, y al mismo tiempo mirar si realmente hay espacio para crear otros polos de desarrollo con otras características. El profesor Julio Carrizosa ha dicho siempre que se necesita 1 o 2 grandes ciudades en el Caribe, en otras zonas, o en la Orinoquia, o por ejemplo, crear regiones autónomas en el centro del país, con capital Barranca Bermeja.
Entonces yo sí creo que una política de poblamiento o de población debería ser una prioridad para que estos municipios que están quedando desocupados, porque las redes de vías no les llegan, porque no hay, exacto, se muevan. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Nada de los gatos. No, me alegra mucho ver los gaticos de aquí de la universidad, que se nota que están bien alimentados, bien cuidados, entonces no creo que persigan, no tienen ningún incentivo a comerse ningún pájaro crudo que se les cruce por el camino. De golpe atraen otra clase de fauna, sí. Bueno, si no tienen preguntas, de todas maneras, muchas gracias por su generosidad y pues desde el instituto siempre a su disposición. Muchísimas gracias, Brigitte, muy amable. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.